Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos. Soy Álvaro Cueva para servirle a usted. Y hoy quiero que seas feliz. Quiero invitarte a conocer a tus secretarias, a tus secretarios de gobierno. ¿Por qué? Porque usted es su patrona. Tú eres su patrón. Y si no las conoce, y si no los conoces, pues ¿cómo? ¿Cómo vas a ejercer tus derechos? Además, hoy la convivencia se va a poner chidísima porque vamos a estar con Pablo Llanes Rizo, nuestro secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así es más divertido, ¿eh? ¿Ya está usted lista? ¿Ya estás listo? Pues vamos a darle. ¡Comenzamos! Soy Pablo Llanes, soy el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. No saben el gusto que me da colaborar con el gobierno de Clara Brugada. Yo he tenido una trayectoria pues ya más o menos larga. Trabajé en el Instituto Nacional Indigenista, lo cual me permitió entrar en contacto con prácticamente todos los territorios indígenas del país. Tuve el privilegio de ser parte de la delegación del Instituto Nacional Indigenista que encabezaba la maestra Magdalena Gómez en los diálogos de San Andrés, en Chiapas. Posteriormente de esa experiencia en el Instituto Nacional Indigenista, entré a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México. Estuve 14 años en el gobierno de la Ciudad de México, desde la mitad del periodo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hasta el final del gobierno de Marcelo Ebrard, y posteriormente pues tuve la fortuna de obtener por un concurso una posición en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de las Naciones Unidas. Ahí durante 12 años fui jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, Haití, República Dominicana, y después coordinador de investigaciones para esos países. Conociendo la trayectoria de Clara Brugada, sabiendo la calidad de gobierno que ella iba a encabezar, es que decidí adelantar mi jubilación de las Naciones Unidas e incorporarme de tiempo completo a apoyar el proyecto de Clara Brugada, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, no es un gobierno más, es un gobierno con una visión muy transformadora, innovadora, que estoy completamente seguro que va a seguir colocando a la Ciudad de México como una de las ciudades insignias referenciales de las políticas progresistas de igualdad y bienestar en América Latina y, por qué no decirlo, en muchos lugares del mundo. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente en el Zócalo en un evento tan significativo. La política social del gobierno que encabeza Clara Brugada es de expansión y profundización de derechos para alcanzar los más altos niveles de bienestar. Para ello, la educación es fundamental y constituye una de las apuestas más relevantes de este gobierno. El programa que hoy nos convoca forma parte de la construcción de una política de bienestar de amplio espectro que en el caso de niñas, niños y jóvenes va desde la cuna hasta la universidad. Y también va desde la mejora sustancial de la infraestructura educativa hasta el acceso a múltiples actividades deportivas, culturales, recreativas, científicas, tecnológicas. El día de hoy se hace entrega de 10,000 nuevas becas que se suman a las 45,000 de las que ya gozan las y los universitarios en nuestra ciudad. Esta expansión continuará a lo largo de este año y de los siguientes, hasta alcanzar la universalidad de la beca para transporte para universitarios de planteles públicos. La educación es un derecho, pero también lo es la movilidad.
Por ello, este programa busca articularlos, eliminando muros como es la carencia de recursos para desplazarse a los centros de estudio. Por ello, este programa y los otros que se articulan en torno al derecho a la educación no se limitan al acceso, sino que buscan desatar las iniciativas, la curiosidad y el entusiasmo de las comunidades escolares, porque sabemos que sin emoción no hay educación, y como se dice en la red de ciudades del aprendizaje a la que pertenecemos, solo se aprende lo que te sorprende. Muchas gracias. Solo se aprende. Solo se aprende Lo que te sorprende. Está padre, ¿no? No se te olvida. Exactamente. No hay educación sin emoción. Eso es. Y guardarlo de manera independiente a la contraseña de seguridad. Informarles también que sus tarjetas estarán activas desde el momento en que las reciben. Por ello y por seguridad, guárdenlas de manera correcta. Mi secretario, ahora sí te tengo que felicitar. ¿Cómo estás? Viéndote triunfar. Pablo, esto es muy distinto a cualquier otra cosa. ¿Cómo te sientes al cambiarle la vida a tantas muchachas y a tantos muchachos? Bueno, pues es una satisfacción muy grande, es un compromiso, es una emoción y es saber siempre todo lo que se hace, pero nunca perder de vista todo lo que falta por hacerse. Cambiar la vida de las personas es una tarea titánica y efectivamente es una contribución en esa dirección, pero es una labor que hay que hacer todos los días. Yo me siento muy orgulloso de ti y de todas y todos ustedes porque en mis tiempos los secretarios estaban en un escritorio muy cómodos y yo acá los veo pero en el Zócalo y con la gente y no paran de moverse. No, claro, y es mucho el estilo y el sello personal de la jefa de gobierno, que no es casual que sea así. Esta idea de un gobierno de territorio cercano a la gente, que escucha todo el tiempo, pues es la expresión de una líder social de gran calado, como es Clara Brugada, que viene del trabajo comunitario, del vínculo con las comunidades en todos lados, de estar conociendo las problemáticas de manera directa, presencial, personal. Es una manera además también de tomar y tener el pulso de la ciudad, de las necesidades y de la importancia de una interacción fructífera entre gobierno, instituciones, organizaciones, vecinos. Pero a ti no te da miedo que las chicas se te acerquen y te toquen, los muchachos. Yo lo he visto, llegan contigo como alguien muy cercano. No, miedo no, ¿por qué? No, o sea, de ninguna manera, al contrario. ¡Qué Miedo es padre! que no se acerque nadie, y eso sí está gacho. Oye, Pablo, tú sabes que aquí hay como gente luego mala onda y estamos hablando del derecho a la educación y estamos hablando de cosas que son genuinamente hermosas, pero de repente dicen, ay sí, pues acá están todos ya, muy fácil, están estudiando. ¿Y qué pasa con el nivel académico? ¿Cómo andamos en eso? Mira, yo creo que ha habido una actitud interesada de desprestigio de la educación pública. No sabía. Y de la educación superior en particular. Entonces, en realidad nosotros tenemos una cantidad de jóvenes con estudios muy preparados. La política, por ejemplo, de becas del gobierno federal a través de lo que es ahora la CECITI es inigualable en América Latina. Y lo que contamos es con una población juvenil muy preparada. Lo que nos falta es que el mercado responda a esta población tan preparada que tenemos. Es decir, en muchos casos, pues la preocupación no es haber accedido a la universidad, sino el después. La problemática de incorporarse a los mercados laborales en condiciones de mejores remuneraciones salariales es un gran desafío. O sea, yo pienso que se requiere un nuevo diálogo entre economía y educación. Estoy convencido que en muy poco tiempo las empresarias, los empresarios van a voltear para acá porque hay algo que hace la diferencia, la actitud. Estas chicas, estos chicos que están llegando a la educación como un derecho, traen otro chip. Bueno, y hay un elemento muy importante. Una proporción muy importante de las jóvenes que están hoy en el Zócalo es la primera generación de sus familias
que accede a la universidad. Wow. Entonces, son jóvenes que saben lo que significa esforzarse, luchar, sobreponerse a barreras y además contar con el apoyo del entorno familiar, que es muy interesante que en México la educación es un valor social muy apreciado. Claro. Se acordarán ustedes de la frase, le voy a dar carrera a mis hijos, como un gran propósito de vida. Entonces la educación es un bien público muy valorado, muy reconocido por las familias y por la sociedad mexicana. Eso es fundamental. Es la mejor herencia que le podemos dejar las madres y los padres a nuestros hijos, su educación. Además, es un derecho y es una necesidad humana el aprendizaje. Eso es una cosa que... Y además no tiene límite. Hay otros derechos que sí tienen un límite. Pues la alimentación, pues hay un límite en que ya queda satisfecho. O la vivienda adecuada. Pero en algún momento uno deja de aprender. En algún momento uno deja de conocer, de tener curiosidad. No, por eso también hablamos de educación a lo largo de la vida. No únicamente en el periodo escolar. Además, ustedes piensan en muchas cosas. A mí jamás se me hubiera ocurrido ayudar, y lo digo con mucho respeto, a un estudiante o un estudiante para su transporte. Y ahí se les da una lanísima a ellas y a ellos. ¡Qué padre! No, es muy importante. O sea, y además, como decíamos hace un rato, de la educación es un derecho, pero la movilidad también. Sí. Y como la conectividad también lo está haciendo. Por eso ustedes trabajan en equipo. Sí, por eso, absolutamente. de repente estás tú y está nuestro secretario de Seguridad y está el C5 y está Turismo y ¡wow! Bienestar, salud, etc. Eso es una cosa muy emocionante de este gobierno, que es un gobierno muy compacto y muy interrelacionado y en donde las intervenciones y las políticas, los programas, pues son intersectoriales y trabajamos de esa manera complementándonos. Además son de verdad. Cuando uno está aquí y lo ve, dices tú, gracias. Oye, Pablo, yo quisiera acompañarte a tu oficina porque quiero vivir la experiencia de nuestro secretario. ¡No! De nuestro secretario de Educación. No, vámonos. A mí vamos, acá me cuentas. Porque... Pero aparte me encanta con Pablito. O sea. Claro. ¿A dónde vamos? Allá a la oficina en Olivo. Okay, muy bien. Estos eventos, cómo alimentan el alma, cómo le cambian la vida a la gente, es hermoso. Felicidades. Además es una manera de ocupar el espacio público. Total. Aparte tú bien organizado y todo. Yo llegué desde antes. Chico, Cuando hicimos la primera entrega de 45,000, fueron 22,000 en la mañana y 22,000 en la tarde. Sácale. Vamos a estar aquí, yo no me acuerdo, pero tengo que estar a las 4:30 del azúcar. Dale, gracias. Oye, está muy linda tu oficina. Esto parece una iglesia. No tanto. Es en realidad, según he podido investigar, era el antiguo casco de la Hacienda de la Florida. Por eso esta colonia se llama Colonia Florida. Exactamente. ¡Wow! Exactamente. Oye, yo quiero que le expliques a las ciudadanas y los ciudadanos de Ciudad de México cómo el nombre es Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así es. ¡Wow! Bueno, es muy interesante porque casi podríamos hacer una biografía institucional de cómo se han ido construyendo las instituciones en la Ciudad de México. La SECTEI es relativamente nueva como tal, es en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y la presidió la doctora Rosaura Ruiz. Cuando empezó el proceso de los gobiernos democráticos, había una Dirección General de Asuntos Educativos muy pequeña, era todo lo que había.
Posteriormente se creó la Secretaría de Educación de la ciudad. Más adelante se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y durante el gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, se fusionaron la Secretaría de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y entonces se creó lo que ahora conocemos como la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es un poco la historia, pero es muy interesante rastrearla. ¿De qué te encargas y de qué no te encargas? Para que luego la gente no se confunda. Bueno, me encargo de todos los ámbitos que tienen que ver con la educación, salvo la administración de la educación básica que está en manos del gobierno federal, y nos encargamos de el vínculo con el gobierno federal en materia de ciencia y tecnología y con el desarrollo de nuestros propios proyectos en materia de ciencia y tecnología. Ahora, la SECTEI tiene una serie de organismos desconcentrados y descentralizados muy grande. O sea, por ejemplo, el subsistema de educación comunitaria, Pilares, ese depende de la SECTEI. El Instituto de Educación Media Superior es un descentralizado, pero adscrito a la SECTEI. La Escuela de Administración Pública de la ciudad, el Instituto del Deporte y el Fideicomiso de Bienestar Educativo, FIBIEN, que es el encargado de la distribución de Mi Beca para Empezar, útiles y uniformes escolares, Va Seguro y otras actividades. Entonces, visto como sector, es una secretaría grande que tiene a su cargo muy diversos proyectos y actividades. ¿Cuántas personas dependen de ti? Bueno, tenemos desarrollando diferentes actividades, incluyendo quienes se desempeñan como becarios de diferentes programas sociales. La estimación es de alrededor de unas 7,000 personas. Estás muy grueso. Si yo soy una madre de familia de Iztapalapa, ¿en qué me puedes ayudar tú? Bueno, ¿en qué estamos ayudando ya? A ver. Primero, todos los estudiantes de educación primaria y preescolar de la ciudad pública tienen Mi Beca para Empezar. Por otro lado, tenemos todos los programas que van en función de la mejoría de la infraestructura y el entorno escolar. Por un lado está el programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, en el cual ahorita se están haciendo las asambleas de padres y madres de familia para determinar en qué se van a invertir los recursos para la mejora de las escuelas. Y la jefa de gobierno lanzó un programa nuevo, que es el programa 123 por mi escuela, en donde se le va a invertir aproximadamente 2 millones de pesos por escuela, más equipamiento digital, y al final de la administración se habrán cubierto todas las escuelas. Y eso nada más si soy una madre de familia de Iztapalapa, pero a ver, si yo soy un adulto mayor de Milpalta. Bueno, tenemos, además nos gusta pensar no como secretaría, sino como gobierno. Ok. Como gobierno, pues tenemos evidentemente todo lo que se está haciendo con el sistema público de cuidados y la pensión de adultos mayores. Y en materia educativa, todo lo que es educación en línea, el bachillerato SECTEI para poder finalizar la prepa y diferentes actividades. Y en Milpalta vamos a iniciar ya con las clases de náhuatl en las escuelas y también estamos diseñando un programa para un abatimiento significativo del analfabetismo en la ciudad. Es que todas y todos tenemos que ver contigo. Bueno, es que la educación es transversal y evidentemente pues es la infraestructura social más grande que tiene la ciudad. O sea, tenemos 2,778 planteles de educación básica. Además está media superior y superior. Ninguna otra institucionalidad social tiene ese nivel de presencia territorial y por ello pues la educación es un elemento que está presente pues, en la vida de prácticamente todas las familias. Hay muchas cosas que amo de cómo están manejando la educación en Ciudad de México y una de ellas es el espíritu crítico. Gracias, Pablo. No, por supuesto. Me encanta que la gente piense, que entienda lo que está viviendo, que entienda lo que está pasando.
No, claro, la educación es una educación para ponderar, reflexionar, discernir, no para obedecer. Yes. Y además, la educación tiene que ser integral. Es desarrollo de todas las capacidades humanas que tienen que ver desde el pensamiento más abstracto hasta las prácticas artísticas más sensibles, en las actividades deportivas, los vínculos comunitarios. O sea, estamos en un momento en donde incluso conviene hacerse una pregunta de tipo filosófico. ¿Educación para qué? ¿Para qué es la educación? Y nosotros decimos que la educación es fundamentalmente para 5 elementos. Para la vida, que la educación no es solo la escuela, la educación es un proceso de aprendizaje. Para la vida, para los trabajos, porque es difícil pensar que va a ser solo un trabajo, para la ciudadanía, para la comunidad y para la paz. Por eso, la educación es una herramienta de construcción de sociedad y de construcción de ciudad. Usted que nos está viendo, grave lo que acaba de decir Pablo, porque es épico. Y vámonos a corte porque regresando se pone mejor a servirle a usted. Pablo, lo que más te agradezco es que siendo secretario de Educación, así es tan divertido. Es que sin emoción no hay educación. Eso es fundamental entenderlo. Ojalá todas y todos lo entendieran, ¿eh? Yo podría estar aquí horas y horas charlando contigo. Me encanta lo de la ONU, se me hace muy espectacular. Pero ¿sabes qué? Quiero que me hables de tu versión de poeta. Este hombre sube poemas a las redes sociales. O sea, casi todo el mundo sube selfies. No, tú subes poemas. Sí, tenemos ahora la práctica de leer un poema todos los viernes y subirlo a la red, que es parte de una convicción profunda sobre lo que significa la educación también y el papel de la poesía en la generación de la creatividad. Y por eso hablamos de que debe haber un diálogo entre la ciencia y la poesía, entre las disciplinas y la literatura. Entonces no es casual, es parte de construir una sensibilidad, es una mirada única, irrepetible, la que produce, la que se genera con la poesía. Y siempre me gusta repetir mucho aquella frase de Luis Cardoso de Aragón, que dice así: la única prueba concreta de la existencia del ser humano es la poesía. En homenaje a todas las personas migrantes, quiero compartirles hoy el poema de amor del escritor y poeta salvadoreño Roque Dalto. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Golden Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Sur, el Calzoncito, Happy Land, los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca nadie sabe de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos a cruzar la frontera, los que murieron de paludismo, de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Por si esto no fuera suficiente,
¿Estás en Protección Civil? Sí, claro. Estamos en todo. A veces me gusta comentarles aquí una frase fantástica que vi en el documental de Rulfo, del hijo de Juan Rulfo, en El Hoyo, sobre la construcción del segundo piso. Es muy interesante el documental. Y entonces en un momento a uno de los trabajadores le preguntan, ¿y usted qué hace aquí? Pues mire, joven, yo hago aquí de todo menos de nada. Bueno, más o menos así es esto. Hay un cuadro muy simpático en tu escritorio de una película exquisita de Fellini. Así es, exactamente. La nave va. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, este cuadro me ha acompañado en todos mis trabajos, ¿eh? Es una película que yo vi en los años 80. Sí, claro. La nave va. Y es exactamente la última toma de la película. Así termina la película. Y es, pues, toda una metáfora sobre la vida, que es a veces remar solo en una barca con un rinoceronte al que hay que mover. Entonces es una reflexión poética sobre los desafíos que uno enfrenta en la vida y la importancia de la persistencia. Mi querido Pablo, yo quisiera pedirte un último favor. Mirando a tu cámara, mándale un mensaje a las mujeres, a los hombres de Ciudad de México. Creo que tienes mucho que decirles. Venga. Estamos viviendo momentos importantísimos en la historia de la ciudad, de la cual cada uno de ustedes es parte. Es un proceso de transformación, de expansión, de derechos, de creatividad, de libertades. Se sorprenderían ustedes el impacto que ya tiene a nivel internacional lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Referente del urbanismo social, políticas de avanzada en materia de diversidad, una política destinada a abrir caminos y cerrar brechas, en el cual queremos más libertades, más derechos, más bienestar, florecimiento humano y al mismo tiempo entender que esto no es posible si no cerramos brechas de desigualdad. La igualdad nos conviene a todos y por eso estamos trabajando en esa dirección. Ha sido un privilegio conocerte. No exageres. Estamos en contacto permanente. Seguro que sí. Perfecto. Gracias. Y nos vemos a la próxima, aquí en Capital 21.